¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un breve repaso de conceptos que han desarrollado en otros talleres anteriores y probablemente en las morfologías, sean que ya hayan cursado, tratando de retomar algunas ideas respecto de cómo se organizan, cómo se tipologizan, la relación entre los espacios básicos y los sistemas de recorrido, y cómo esta organización aporta a, a un espacio flexible que permita eh, adaptabilidad, eh, reconsideración programática, etcétera. Así que, bueno, les comparto y vamos desarrollando rápido esto. Luego ustedes podrán repasar la clase, ir a la bibliografía y, y repensar sobre el proyecto de ustedes cómo esto funciona. Bien, entonces, espacios básicos y sistema de recorridos, y dentro de eso la participación o la presencia de espacios, lugares que son flexibles y otros que son rígidos. Rápidamente, sabemos que el espacio es percibible, sobre todo en arquitectura, o nosotros deseamos operar sobre la percepción como parámetro de definición del espacio, que también tiene un valor geométrico. ¿Por qué? Porque tiene dimensiones, tiene escala, tiene profundidad, y que a nivel físico-corporal se relaciona íntimamente con la materia y con el tiempo. El mismo espacio cambia según la percepción, según el momento, no solo el momento del día, sino el momento histórico. A eso se refiere con el tiempo, y el mismo espacio es percibido con distintas relaciones, cuerpo, eh, definición espacial, según la materialización que tienen. Por lo tanto, entendemos que el espacio tiene una serie de variables que proyectualmente debemos eh, manejar. El espacio siempre va a ser manifestación de un topos, en el sentido de lo topológico, en el sentido del topos eh, de Norbert Jung, ¿no? Del contexto cultural, geográfico y temporal. Siempre va a estar relacionado con lo perceptivo, y acá tenemos que acostumbrarnos a pensar que lo perceptivo va más allá de lo visual, ya que es un lugar a donde nosotros debemos orientarnos, y que en algún sentido tiene que generar una identidad del ser y la conciencia. El espacio también se relaciona íntimamente con lo vivido, con la existencia, y eso es lo que nos vincula social y culturalmente al momento y al lugar donde estamos. Posee una esencia material y técnica, o sea, se hace concreta, se piensa proyectualmente y luego se concreta, y además tiene valores o variables abstractas que nosotros sí o sí tenemos que manejar para el proyecto, porque luego esto va a ser edificado, construido. Por lo tanto, lo dimensional, lo geométrico, sea con geometrías sencillas como la euclidiana o compleja como los frontales, lo paramétrico, etcétera, tiene que estar dentro del dominio de nuestra expertise proyectual. Rápidamente vamos a decir que el espacio puede ser clasificado, y cuando clasificamos obviamente nos vamos a una cuestión muy manualística. Eh, Separar siempre implica perder cosas, el espacio nunca se nos va a presentar puro en ninguna de estas clasificaciones, pero conocer las clasificaciones nos permite ser mejor proyectistas. Entonces, según cómo las envolventes definan el espacio, este es exterior, interior o de transición, según cómo sea su estructura, recinto y canal, según cómo sea su tipología, es unitario, unitario articulado, se da la articulación de ámbitos unitarios, o el espacio fluye, fluente, es un fluido, no tiene límite, es difícil encontrarle el fin. Y por su estado, ese espacio puede ser natural o artificial, inclusive siendo producido por el hombre. Los espacios básicos, lugar y camino, están definidos por los límites y se caracterizan por tener un interior claramente diferenciado del exterior. Es muy difícil sentirse dentro de algo cuando uno no encuentra límites que contengan ese espacio en el cual uno está operando, vivenciando, perceptualmente activo. Existencialmente el lugar promueve la permanencia, y geométricamente se asimila a un cuadrado o un círculo, ya que es una figura extremadamente centrífuga, o sea, atrae al centro, siempre. No quiere decir que no haya espacios
o lugares de forma no cuadrada o no rectangular. eh, digamos, cuando uno dice cuadrado, círculo, hexágono, siempre se está refiriendo a una figura que tiene una misma distancia entre el centro y su perímetro. En el caso de que pase a ser una figura más rectangular, va a haber un límite en el cual ese largo sobre el ancho empieza a modificar la percepción de centralidad del espacio. Por lo tanto, todo lo que se concreta alrededor de un círculo pasa a formar parte de nuestra existencia. Y no es casual que ciertas formas eh, sean más pregnantes, sean más definitorias de los espacios recintos que otras, ¿no? Y acá estamos viendo ejemplos importantes como para tener de referencia. El camino, por su lado, siempre está destinado a canalizar el movimiento. Siempre está vinculando dos cosas, un principio y un fin, dos puntos focales, dos puntos de interés. Perceptivamente domina el largo sobre el ancho y geométricamente su figura básica es la línea. El recorrido, por su parte, está afectado por la temporalidad. La conformación espacial puede hacer que ese recorrido sea continuo o discontinuo y que sus formas básicas geométricas varíen. También vamos a hablar de escalaridad. Podemos ir desde los recorridos que se dan en una célula de vivienda hasta los recorridos que se dan en una ciudad. Lo mismo sucede con el tiempo. Por el tiempo me refiero a la movilidad respecto de ese lugar. No es lo mismo diseñar un espacio para que sea percibido desde un tren, desde un auto o una bicicleta, o desde una persona caminando en la ciudad, o lo que sucede adentro de una casa, o inclusive cuando una persona tiene dificultades para trasladarse y usa una silla de ruedas o un bastón o circula con un carrito con un bebé. Las configuraciones de los recorridos tienen esto que está sacado del Ching, de Existencia, Espacio y Arquitectura, tienen en algún sentido ciertas tipologías. Y las tipologías son lineales, radiales, en espiral, en tramas reticulares o compuestas. Siempre la configuración del recorrido le va a dar una estructura al conjunto en el cual se desarrolla ese recorrido. El recorrido, que luego se transforma en canal o en galería o en pasillo o en lo que querramos decirle, va a ser el que está destinado a organizar los espacios, lugares en los cuales se desarrollan las actividades alrededor de él. Por lo tanto, la forma del recorrido define la configuración tipológica espacial del conjunto. Entonces tenemos espacios centrales, espacios también centrales, pero con recorridos en espiral, y otro tipo de recorridos más urbanos, como es este paso en Río de Janeiro, o de Carril da Graça en Portugal, o el High Line de Nueva York, ¿no? O inclusive lo que propone acá Sejima para las circulaciones dentro de este espacio de estudio en la Universidad de Osaka, la Universidad de Arte de Osaka. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Sea cual sea el programa que estemos resolviendo, la escala que estemos resolviendo, tenemos que pensar que nos movemos, que este movimiento se organiza en el tiempo, que organiza una secuencia de espacios a su alrededor, y eso constituye un conjunto. Entonces, pensar en la secuencia de espacios, pensar en las relaciones de recorrido y pensar en los límites, en los nudos finales, en los espacios de articulación, es sumamente importante. Cómo se relacionan esos espacios, la forma que tiene la circulación, recordemos siempre que estamos hablando en horizontal y en vertical, y en base a eso, cómo se colocan, cómo se posicionan las articulaciones, sean entendidas estas como halls, núcleos verticales o inclusive servicios. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, estamos hablando de una estructura lineal. La línea obviamente puede adquirir distintas formas, puede ser recta, quebrada, curva. En este caso, el conjunto habitacional en Río de Janeiro del arquitecto Reidi. Y acá podemos ver también que hay una serie de escalaridades que se dan a nivel del conjunto y a nivel de la unidad. Lo que tendríamos que ver en este caso es un corte para ver cómo aparece topográficamente ese terreno, ya que el conjunto habitacional está en la parte más alta del terreno y en la parte que está por debajo, en el sur, está el acceso de la calle Marga.
Entonces, ¿por qué es lineal? Porque se da una circulación en forma de línea, en este caso línea curva, que articula, ahí esas manchas negras son los núcleos verticales, lo que se repite son los módulos de vivienda, e inclusive se da el lujo de tener algunos espacios a nivel medio, a nivel del acceso desde la calle, donde se generan grandes espacios semicubiertos para la articulación, para la apropiación colectiva. En este caso vemos que la línea organiza a su lado la posición de los módulos de vivienda. Y siempre sobre la línea, que son las manchas celestes que vemos a la derecha y abajo, siempre sobre el espacio de circulación se dan los espacios menos flexibles del conjunto. No importa qué tipo de programa tengamos, si es un programa habitacional, si es un programa de oficina, si es un programa escolar, en relación al núcleo circulatorio y en relación al canal, al espacio de recorrido, se dan los baños, los depósitos, las cocinas, etc. Y esto es lo que nosotros podemos observar a nivel perceptivo. Empecemos a prestar atención también al papel que juega la estructura dentro de estos, la estructura resistente, me refiero, dentro de estos espacios. Ahí estamos viendo, acá veíamos el espacio intermedio, ¿no? El espacio de articulación, estamos viendo cómo arranca un núcleo vertical de escalera y ascensor, y en este caso ya estamos en el espacio que da directamente a la puerta de las viviendas. Lo mismo sucede en este centro comunitario de Saná. Miren lo que es ese espacio curvo zigzagueante ahí donde está el número 1. ¿Cómo se materializa eso, no? Acá directamente parece la boa del Principito cuando se tragó el elefante, ¿no? La línea va engordando o achicando en la medida que necesita absorber espacios de uso o ser solo circulación. Además de eso, se pliega en el territorio conforme la topografía. Aparecen espacios, lugares, recintos, algunos más públicos que otros, más transparentes que otros, y la circulación sigue acompañando esa tensión longitudinal que tiene el conjunto. Eso también se define por el tipo de cubierta, por el tipo de solado, por la presencia de otros elementos que acompañan el recorrido. Entonces también acá la línea organiza actividades que están a sus lados y esas actividades se definen en recintos de distinta escala, inclusive en espacios más flexibles y espacios menos flexibles. Ahí tenemos una planta baja, una planta general. eh, Abajo con el número 10, 11, 12, etcétera, tenemos otra tipología que podríamos definir como patio central, pero la que estamos mirando es la de la boa del Principito, y ustedes están viendo ahí cómo en una especie de burbujas se generan las actividades. Ahí lo vemos más grande, aparece el sistema circulatorio que además permite distintas alternativas, pero siempre los espacios se generan a sus costados, nunca los atraviesa, y luego se posicionan los núcleos más duros, los más rígidos, los que no van a cambiar porque tienen instalaciones, porque tienen cañería, dentro del conjunto. En este caso es una obra de Kengo Kuma, también lineal, con otra lógica, con otra posición en el contexto urbano. Esto está en Lausana. Lo que están viendo ahí abajo, se alcanzan a ver un poquitito los huecos, es el edificio del Rolex Center de Saná. Y acá lo que estamos viendo es un espacio eh, que está tomando de la trama urbana su organización espacial en el sentido norte-sur y en el sentido este-oeste está organizando los espacios, como estamos viendo ahí, está organizando los espacios a sus costados. Entonces tenemos unos atravesamientos dados por las tensiones de la trama urbana que el arquitecto Kuma toma, eh, generando vacíos y articulaciones a lo largo del conjunto. Los espacios no son continuos, generan estas aperturas para permitir visuales o atravesamientos. Y luego, si ustedes ven, nosotros acá estamos en el hemisferio norte, entonces van a ver que la circulación con los espacios duros está en el norte y la buena orientación es el sur, entonces ninguno de los espacios duros, por espacios duros me refiero a depósitos, baños, cocinas, vestuarios, está del lado de la mejor orientación. Están pegadas a la circulación y del lado de la peor orientación.
Perceptualmente el espacio lo que está definiendo es esto, ¿no? Allá en el fondo vemos el Rolex Center a partir del hueco eso, que está en el centro. En este caso estamos en un edificio de Vilanova Artigas que vamos a tener la suerte de visitar en agosto, el edificio de Louveira. En este caso son dos placas que tienen articuladas por una rampa que está al centro y nuevamente vemos la circulación y los núcleos húmedos pegados a la circulación. Acá estamos hablando de una escala media, me refiero a la densidad, me refiero a la ocupación del suelo, con una relación con el terreno, con el paisaje muy bella. Y una interioridad que refleja lo que veíamos desde el exterior, ¿no? En este caso, vamos a ver otra tipología. Este edificio es un edificio de Francisco Cadao. Son edificios de menor cantidad de unidades, pero lo interesante de ver acá es cómo la línea circulatoria, organiza los accesos a las células, la posición del núcleo vertical y nuevamente sobre esa circulación central se ven una serie de espacios de servicio que son ese muro doble con cajas interiores y la posición de los baños y las cocinas de cada una de las unidades. Eso lo que va a permitir es, bueno, todo lo que vemos con crucecitas son montantes. Esto luego será desarrollado con más profundidad cuando avancemos en la carrera y lleguemos a nivel 5. Pero bueno, hay que diferenciar montantes de gas, montantes de agua, montantes de cloaca, montantes de corrientes débiles, por eso, o de datos. Por eso hay tantas cajas para hacer más sencillo el mantenimiento. Y por eso están tan cerca los baños y las cocinas de esas cajas verticales. Lo que genera esto es un espacio que, salvo el lugar donde está posicionado el, el espacio duro, el resto es muy flexible. E inclusive podemos ver hasta los propios elementos que configuran la linealidad del conjunto. Vamos a pasar rápido este proyecto de Adamo y Fayden, después ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento. Estos son dúplex, por lo tanto la posición de los núcleos va variando. Hay en planta baja un acceso a una vivienda casi como si fuera una vivienda individual sobre la calle, y luego los núcleos nos permiten ir a dos viviendas por núcleo. Acá lo que se hace es, en vez de multiplicar los recorridos en horizontal, lo que se hace es multiplicar los núcleos verticales y minimizar los recorridos horizontales. Y así es como el espacio se percibe. Esto no es una vivienda, es un pabellón, también con el mismo criterio, podríamos decir, muy parecido al edificio de Kengo Kuma en Lausana, esto es Uruguay, ¿no? Acá también está organizando el espacio, generando este pabellón, sucede lo mismo, ¿no? Ustedes ven que la línea va cambiando su forma, pero la manera en que organiza los espacios continúa similar. El sistema circulatorio, pegado al sistema circulatorio, el sistema de núcleos duros y luego lo más flexible que se pueda, la célula habitacional. Las materialidades son distintas, los posicionamientos urbanos son distintos, los posicionamientos de las orientaciones son distintas, por eso van apareciendo estas, estas opciones, ¿no? Y esta riqueza espacial. Ahí se ve cómo la organización de la línea organiza digamos, un conjunto doble que tiene módulos atrás y módulos adelante, y el recorrido en ese espacio central por las escaleras continuas, que es lo que estábamos viendo en la foto, que era tan bello. Nuevamente, los núcleos duros organizados en relación a esa línea que articula el espacio. En este caso, la Catón y Basal en un proyecto de reconsideración, y aquí el pabellón suizo de Le Corbusier, que es vivienda también, solo que no es vivienda permanente, son residencias universitarias. Y aquí también vemos el posicionamiento del núcleo, la circulación, los núcleos duros y el espacio que queda por debajo, en este caso al sur de los núcleos duros, a la mejor orientación, repetimos nuevamente,
sin que esté la estructura impidiendo la posibilidad inclusive de que ese espacio fuera un espacio continuo de punta a punta. Y esto es lo que aparece a nivel visual, ¿no? Del pabellón. También podemos ver que aquí que hay una transición entre una estructura de hormigón en planta baja y una estructura metálica en los pisos superiores. Más delgada, menos percibible, con una potencia simbólica menor de lo que sucede en la planta baja. Acá se me mezclaron las imágenes de la obra de la Catoni Basal que se metió el pabellón en el medio. Este edificio de Carabanchel está trabajando alrededor de un patio central que tiene una reconsideración importante del patio. Acá no hay que olvidarse de que acá estamos en Europa, estamos en España, la constitución o la configuración social eh, es diferente, acá hay otra economía. ¿Por qué digo esto? Pues nosotros podríamos decir entonces que Barrio Centenario, en los patios centrales pueden funcionar como acá. Bueno, para que un espacio común funcione, tiene que tener una escala acorde a la cantidad de viviendas que tiene alrededor, y tiene que ser un espacio que tenga mantenimiento, que tenga vida, que tenga programa. Entonces guarda con la escala de los espacios centrales, que son súper interesantes, pero que pueden fallar cuando no hay una buena relación entre mantenimiento, uso y escala. No obstante, vemos que la forma de la circulación define la tipología. La circulación rodea el patio y organiza unas penetraciones en lugares donde están las circulaciones verticales, mecánicas y peatonales. Inclusive cambiando la tipología, la organización sigue siendo similar. Acá los mismos autores lo arman, ¿no? Dice la tipología de la vivienda, la parte que es estática y la que es dinámica dentro de la vivienda, y cómo se organizan las células autosuficientes. Esto simplemente para mostrar que el patio central puede tener distintas formas y distintas escalas, pero funciona siempre igual. A su alrededor la circulación, en este caso núcleos verticales exentos adentro del patio central y luego circulaciones horizontales. Es distinto porque la escala de este conjunto es totalmente distinta a la escala del conjunto anterior. Y está propuesta sobre cómo la célula puede ir agrandándose conforme vamos articulando distintas cantidades de módulos a su alrededor. Esto es posible porque el núcleo húmedo está todo en el mismo lugar y los divisorios entre los espacios que son más flexibles se pueden alterar. Como el ejemplo de patio central, el Ayuntamiento de Alvar Alto, otra tecnología, otra escala, otro programa, otra topografía, pero sucede igual. Fíjense, perdón, cómo funciona la circulación alrededor del patio central, esa idea de entrarle por una arista que es tan bella, y cómo los espacios con distintas escalas, pero con una misma materialidad, van dando cierre a ese recinto que decíamos que tiene que tener los límites bien definidos. En este caso, el Auditorio de la Música de Roma y Renzo Piano lo que hace es repetir, generar en el centro, ahí donde decimos que está el gran recinto abierto, es ese auditorio. Y bueno, las ideas con los hermosos croquis de Renzo Piano como para ver cómo esto se materializa, ¿no? ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? No importa la forma, no importa la silueta, no importa la escala. Siempre el recorrido configura la tipología espacial. Radial, central, lineal. Fíjense lo que es el estudio tipológico que hace Masanti para los jardines, ¿no? Después ustedes mírenlo con detenimiento. Yo lo paso rápido porque podría estar media hora hablando solo sobre estas tipologías. Estos edificios ya están construidos, tiene una misma célula que se repite y en base a la organización de conjunto genera distintas formas de apropiarse del lote, del territorio y de organizar los recorridos del conjunto, ¿no? O sea, según cómo la célula se apila, se une,
Bueno, ni siquiera se apila porque están en un solo nivel, porque es un jardín, según cómo la célula se articula. Y en el caso de la trama, en la trama lo que vamos a ver siempre es que no hay una tensión mayor que otra, no predomina el centro, no predomina la línea, sino que hay una regularidad entre los elementos estáticos y dinámicos, y que en el conjunto los recorridos a veces atraviesan, a veces se cortan, siempre organizan eh, la aparición de los elementos a sus costados y cómo los núcleos duros o los espacios más rígidos, que tienen menos posibilidad de ser intercambiados, están siempre tangentes a ese recorrido, inclusive cuando hablamos de vegetación, ¿no? Hasta en propuestas tan llamativas como esta, ¿no? Todo se puede modificar salvo el módulo central, que es el módulo de cocinas y baños. Otro edificio, como para ver cómo las distintas configuraciones de ese recorrido propician ciertas percepciones y ciertas formas de acceder al espacio. Bueno, siempre tengo estos problemas con el PowerPoint. Después ustedes lo verán más. Acá lo voy a mostrar en vivienda, la casa de los tres patios de Miguel Van der Rohe o la casa de Moriyama de Robert Ishikawa. O sea, ustedes ven lo que es la trama, casa, 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 patio, 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 ¿no? Y un conjunto horizontal en el cual eh, el espacio, lo que tiene, la belleza que tiene la trama es la posibilidad de escalar los espacios vacíos, ¿no? Uno puede escalar el lleno y el vacío en una configuración geométrica, puede ser euclídea como es esta, o podría ser con formas no euclidianas también, ¿no? Esta es la más sencilla y al mismo tiempo muy bella. Y en este caso, la malla estructural tan delgada y tan abierta permite que el espacio se articule en relación a espacios colectivos, espacios individuales, y la privacidad se da de una manera muy sencilla por esas cortinas. No obstante, un espacio de estudio, de investigación, de oficina, no necesitamos más privacidad que esa que estamos viendo a través de las cortinas. Paso rápido algunos ejemplos de vivienda, con la misma idea de organización que estuve definiendo. Recuerden que en horizontal o en vertical estamos hablando siempre de lo mismo, de una organización de los recorridos y de una articulación de los espacios duros y los espacios de uso alrededor de esos recorridos, en distintas escalas, en distintas densidades, en distinta cantidad de unidades. Cuando ustedes recorran por su cuenta este PowerPoint, van a poder ir haciendo esta reflexión. Inclusive, si toman la idea de este PowerPoint para analizar las obras que se les fue asignada en el análisis antecedente, ustedes podrían hacer esta misma evaluación, ¿no? Cómo se da el sistema de recorrido, cómo se organizan los espacios de recorrido y los espacios lugares de estar y cómo se posicionan dentro de eso los núcleos duros y los espacios más flexibles, cómo se dan los accesos, cómo se dan los atravesamientos, la posición de los núcleos verticales, etcétera. Este ya lo vimos, está repetido. Sería interesante ver cómo hasta en el baño la estructura lineal se repite y cómo una tipología bien pensada puede organizar los espacios en su conjunto. Corto acá y retomo una nueva exposición con las fases del proceso proyectual que tienen que hacer y trabajar ahora utilizando estos conceptos. Chau, chau.